quiérete mucho. Quiérete mucho. Dice la Amanda, dice, vale, me puse en el... Vale, estoy de acuerdo. Pero la diferencia, ¿no?, entre quererse mucho, hay muchas formas, ¿no? Una cosa, se puede confundir quererse mucho con ser egoísta. Yo conozco a uno que dice, no, si yo me quiero mucho. Y los que lo conocemos dicen, sí, lo que tú eres un egoísta. O sea, solo piensas en ti, que eso es muy diferente. Eso es otra cosa muy distinta. Pero hoy hemos estado viendo y celebrando los símbolos del mayor acto de amor que ha habido en el mundo. O sea, Cristo nos amó. Dios nos amó de tal manera. Si Dios nos amó, ¿cómo no nos vamos a querer nosotros mismos? Y podremos estar confundidos, porque pensamos que querernos es darnos caprichos, salirnos con la nuestra, hacer solo las cosas que nos satisfacen, pero querernos va mucho más allá. Y ahora vamos a leer, vamos a intentar resumir, ¿no?, los pensamientos de una de las personas más sabias que han habido en la historia y que nunca habrán, que es el sabio Salomón. Y hay unas conclusiones que él llega, ¿no?, sobre el quererse uno mismo. Y os voy a pedir que prestéis la máxima atención, ¿no?, porque realmente a este gran sabio, en los últimos días de su vejez, es cuando él empieza a llegar a las conclusiones. Él dice que leyó mucho, que estudió mucho y que estuvo observando a la gente durante muchos años para llegar a estas conclusiones. Estas conclusiones se encuentran en un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés. ¿Lo conocéis? Eclesiastés. Eclesiastés es un titulito que viene del griego, es eclesia, ¿os acordáis? Iglesia, ¿os acordáis que una vez hablamos? Que quien lo tradujo por primera vez del hebreo, que estaba en hebreo es Kohelet, que significa el hombre de la asamblea o el hombre de la congregación. Y que lo tradujo todo, pero dejó el título en griego, no sé por qué, que significa exactamente lo mismo, miembro de la congregación o miembro de la asamblea. Eso significa Eclesiastés. Y en Eclesiastés tenemos aquí al sabio Salomón, al rey Salomón, ¿os acordáis? Hijo de David, del rey David, el rey más poderoso y más importante que hizo el reino de Israel más grande de toda la historia. Pues tuvo este hijo que se llama Salomón, y en sus últimos días él escribe un conjunto de las cosas que él ha aprendido, ¿no? Y resume toda la enseñanza en este libro de Eclesiastés, que tiene unos poquitos capítulos, y os recomiendo que lo leáis. Que así como los proverbios son los dichos, que son un montón de refranes y enseñanzas sueltas, que la mayoría son de 1, 2, 3 versículos como mucho, el Eclesiastés tiene una enseñanza conjunta, es la conclusión que él llega. Y si leemos, os recomiendo que leáis los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, un poco él repasa lo que ha observado. ¿Os acordáis de aquel versículo que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad? Se podía traducir, porque vanidad suena, a veces ha perdido un poquito el significado. ¿Qué significa vanidad? Sí. Se imagina, mira. Sí, vanidad se ha quedado con un sentido de soberbia, ¿no? El sentido más puro, sí que es verdad que tiene ese sentido, pero el sentido más puro es absurdo. Absurdo de los absurdos, todo es absurdo. O sea, nada tiene sentido. Todo aquello que le damos importancia realmente es absurdo, no la tiene, ¿no? Que es la conclusión que él llega. Dice, nada tiene sentido. Dice, la gente se afana bajo el sol y creen que todo es nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. Salomón empieza a llegar a esa conclusión. Dice, todo es vanidad. Y el hombre se afana por trabajar, por acumular, y dice, eso es vanidad. Dice, eso es absurdo, déjalo. O sea, no. Y él hace todo una introducción muy interesante. Dice, lo mismo pasa al injusto que al justo. Y lo repite varias veces, hay varios versículos. Dice, y eso es vanidad también. O sea, creerse que uno porque es justo le pasan cosas mejores que al que es injusto. Dice, ahora no vamos a repasar todo eso, ¿no? Porque me falla la memoria también para decir los versículos de memoria. Pero hace todo ese repaso, ¿no? De que tontería, ¿no? ¿Qué es la vida? La gente que se afana por tener, por no tener, por tener reconocimiento, por saber, por mil cosas, ¿no? Por fama, por mujeres como él, que está bien que lo diga él, que tuvo 1000,
También hablaba por experiencia, me imagino, etcétera, ¿no? Todo es absurdo, llega a esa conclusión. Y al final él hace una reflexión final que la reduce en muy poquito, ahora vamos a desarrollar, que viene a decir: quiérete mucho. O sea que no que me lo haya inventado yo, ya lo dijo Salomón hace casi 3.000 años. Dice: quiérete mucho. Dice, ahí está todo. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que significa quererse mucho. Quererse mucho es lo contrario de la vanidad, lo contrario del absurdo. Es decir, es algo que sí que tiene sentido, es algo que sí que nos hace humildes, es algo que sí que nos hace que tenga pies y cabeza nuestra vida cotidiana, nuestra vida como seres humanos, nuestra vida como creyentes, ¿no? En este sentido. Así que lo contrario de la vanidad, lo contrario del absurdo que predicaba el predicador, ¿no? Como él se autollama, es quererse mucho. Así que todo lo que hagamos, sea poco o sea mucho, sea honesto en nuestra vida, que detrás de cada acto no haya vanidad. Y para saber si hay vanidad o no hay vanidad detrás de cada cosa que hacemos, él nos exhorta a que nos preguntemos el por qué. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O por qué deseas esto? ¿O por qué tienes esto? ¿No? Parte de tres cosas: de lo que seré, de lo que haré o de lo que tendré. Así que vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Un breve repaso, no quiero alargarme mucho, porque es un libro que a mí me apasiona y tiendo a alargarme porque me encanta, ¿no? Las palabras de Salomón. Así que vamos a desmenuzar un poquito qué significa quererse mucho, ¿no? Quererse mucho no es lo mismo que el amor propio, aunque sí que es amor propio en el fondo, ¿no? Uno tiene que tener amor propio, o sea, tener dignidad, o sea, no dejarse pisotear, no dejarse ofender. Uno tiene amor propio y sabe dónde está su lugar, ¿no? Somos esclavos, pero de Cristo. Somos humildes, pero no humillados. Solo nos humillamos ante Cristo. Eso es el amor propio, ¿no? Y el amor propio no es lo mismo que ser amadores de nosotros mismos. Nos hizo caer del versículo ese de 2 Timoteo 3. Dice: porque habrá hombres, habla del futuro, ¿no, Pablo? O sea, casi 1000 años después de Salomón, ahí aparece Pablo que le está diciendo a Timoteo, dice: porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, o sea, que se aman a sí mismos. Dice: bueno, pero no estamos hablando de esto, que hay que quererse a uno mismo. Dice: pero no es lo mismo, no es lo mismo quererte mucho, quererse a uno mismo, que ser amadores de sí mismos. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Fijaos las distinciones que habla del que se ama a sí mismo. Una cosa es ser grande y otra cosa es ser agrandado. Esa palabra muy argentina, ¿no? Agrandado. Una cosa es ser grande y otra cosa es ser agrandado. Una cosa es amarse a sí mismo, quererse a sí mismo, y otra cosa es ser amadores de sí mismo, ¿no? O sea, realmente eso es el interesado, el que solo se preocupa por lo que le satisface. Solo se preocupa y todo gira alrededor de lo que le satisface. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Claro que quererse a uno mismo conlleva que hay cosas que vamos a buscar que nos satisfacen. Pero ahí es donde surge la pregunta: ¿por qué? Y es una pregunta que nos debemos de hacer constantemente. ¿Por qué yo estoy buscando esto? ¿Por qué yo estoy haciendo tal cosa, ¿no? Incluso a veces, disfrazado de amor, puede haber cierta vanagloria, ¿no? Y amamos mucho. Por ejemplo, el enamorado, una parejita de enamorados, y ama y le regala. Parece amor, ¿verdad? No, pero está interesado. O sea, lo que está buscando es conquistar a la otra persona. Ahí hay vanidad en el fondo. Aunque bueno, el ejemplo es algo por lo que todos o casi todos hemos pasado. La vanidad en el fondo es mantener en nosotros mismos, o sea, agarrarnos, ser demasiado obstinados en mantener la parte de nosotros mismos que nos intoxica. Que tarde o temprano eso va a salir a reducir. Tarde o temprano eso nos va a intoxicar de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de tener aquellas cosas que nos satisfacen, esa vanidad que estaba ahí, que es tóxica, es como un virus, como una bacteria, ¡buc!, sale, estaba dentro de nosotros. Sale y entonces va a empezar a decirnos: ¿ves? Es que tú necesitas esto, es que no te quieren, es que tú no vales, es que tú no sirves, es que tú deberías, es que tú habrías de... Y todo ese pepito grillo, ¿no? Como en Pinocho, que nos está diciendo todo aquello de que no nos gusta. Pero que le hacemos caso, le prestamos oídos. Y es porque
muchas de las cosas que hicimos, quisimos o tuvimos, las tuvimos por vanidad, por satisfacer nuestro ego. Y a eso es lo que se está refiriendo el sabio Salomón, ¿no? Todas aquellas cosas que nosotros no quisimos cambiar. Incluso cuando uno se convierte, que debería de haber matado al viejo hombre, ¿no? Como decía Lutero, dice, yo cuando me bauticé pensaba que el viejo hombre se iba a ahogar en las aguas del bautismo, pero el muy desgraciado sabía nadar. Y todos los días hay que matar a ese viejo hombre, ¿no? Poquito a poco. Debemos de cambiarnos a nosotros mismos, pero quizá esa sea una de las tareas más difíciles que hay. Pero debemos de caminar todos los días en esa dirección. Todos los días, de la misma manera que agradecemos a Dios por todo lo bueno que nos sucede, también le hemos de estar pidiendo al Señor, cambia esos pequeños hilos, como las costureras, que después de que han hecho un bordado o han cosido una chaqueta, un pantalón, luego van cortando los hilitos que quedan sueltecitos, ¿verdad? Yo observaba mucho a la suegra de mi hermana que cosía, hacía paños de estos, bordaba y luego al final tenía una tarea tremenda, le daba toda la vuelta y empezaba tic, 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 a cortar todos y los anudaba. Y digo, qué paciencia la mujer, ¿verdad? Porque se dedicaba a eso. Así es nuestra vida. Nosotros hacemos las cosas, nos levantamos por la mañana, tomemos las decisiones que tomemos, siempre preguntándonos por qué lo hago, por qué lo deseo, por qué lo tengo. Y a la noche, finalizar el día, vamos a darle la vuelta, ¿no?, a este paño nuestro y empezar a anudar todos esos flequitos, todas esas cositas que son las que nos van a intoxicar después, que son aquellas que quedan ahí sueltecitas y que cuando vienen las horas bajas nos van a contaminar nuestra mente y nuestros pensamientos. Incluso todas aquellas cosas que nos dijeron cuando éramos más jovencitos, cuando éramos más pequeños, de tú no vales, tú eres un trompo, tú eres un alcornoque, tú solo vales para trabajar, ni para trabajar vales. Todas esas cositas van a salir si nosotros no anudamos bien todos esos flecos. Y recordar una cosa, y eso, si lo dijo Salomón, y Dios le plació inspirarlo para que estuviera en las Sagradas Escrituras, nada acontece diferente al injusto que al justo. Porque el creernos que nos van a acontecer cosas diferentes mientras estemos aquí en la tierra, dice, eso es vanidad. Es creernos que nosotros, por el simplemente hecho de ser justos, nos merecemos algo diferente. Y recordar que no hay justo ni un uno, que todos somos justificados por la sangre de Jesús, no por nuestros propios méritos. Así que vamos a empezar al revés, de atrás hacia adelante. Vamos a leer algunos versículos de Eclesiastés. Vamos a empezar por el capítulo 5 y versículo 7 para ver algunas conclusiones que llega Salomón y luego la solución que él encuentra. Podéis buscarlo, o si no ya lo leo, no os preocupéis. Lo tengo aquí escrito. Eclesiastés, que está después de Proverbios, Cantar de los Cantares, por ahí. Otro día predicaremos sobre Eclesiastés, capítulo 5, sobre el Cantar de los Cantares, muy interesante, solo para adultos. Dice así, a mí me gusta, hay un versículo al final lo voy a leer, este va aparte, es bonus track. Salomón a 5. Si no, déjalo, si es mejor que estés atenta y que yo lo lea, no te preocupes. Hay un versículo que dice, él al final, cuando concluye el libro de Eclesiastés, que dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dadas por el pastor. Y está bien que lo diga al final, porque por más que yo leo este libro, o sea, hay versículos que se te clavan como astillas debajo de las uñas, dices, y eso es bueno, porque te hace recapacitar, te hace analizarte, ¿no? Y eso es una auténtica exhortación. Y más en una época contemporánea en la que estamos, donde se ha puesto de moda el sermón adulador, ¿no? El sermón que te dice lo bueno, lo maravilloso, todo
todo lo genial, que está bien, hay que decirlo, pero no hay que olvidarse de todo lo demás, la exhortación, que al final la palabra es útil para exhortar, para corregir. Nos olvidamos, y es lo que sucede cuando esas cosas dice. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación. Así que bueno, leemos el capítulo 5, versículo 7, dice así, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, ole, y las muchas palabrejas. Uno lo lee así de corrido y no se da cuenta. Pero voy a resumir un poquito esto más despacito. Dice, donde abundan los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Qué se está refiriendo con esto de los sueños? ¿Es el seré, el haré o el tendré? Yo voy a ser, yo haré y haré esto y haré lo otro, ¿no? Yo voy a tener, o sea, la posesión, el ser o el hacer. ¿Es malo tener sueños? No. ¿Es malo ser un soñador? ¿Es malo tener sueños? No. Quien se está capacitando para ser médico sueña con ser médico, sí o no. Aunque él dice, hasta en eso hay vanidad. ¿A qué sueños se está refiriendo? ¿Os acordáis en Santiago 4:13 que dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Parecen palabras de Salomón y las dice Santiago 1000 años después. Así que dice, donde abundan los sueños, es decir, el haré, el tendré, le está dando un ingrediente, un poquito de vanidad en esas palabras cuando Salomón las dice. Ojito con los sueños, dice, también abundan las vanidades, también abunda lo absurdo. Tranquilo te está diciendo. Y las muchas palabras. ¿Qué son esas muchas palabras? Son las justificaciones que uno da a esos sueños. Son las justificaciones que uno da a esos sueños. No lo hago porque es lo mejor para esto, no porque me lo dijo el Señor, no porque si somos espirituales esto es lo que hay que perseguir. Abundan las muchas palabras, las muchas justificaciones, donde abundan los sueños. Así que ojito con lo que queremos ser, ojito con lo que queremos hacer y ojito con lo que queremos tener. Y había un dicho por ahí, que este secular dice, ojo con lo que deseas que te puede venir, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas son vanidad y a veces contaminan nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a ver las soluciones, ¿no? Vamos a ir avanzando y vamos a ver a qué conclusiones va llegando el sabio, ¿no? Pero los sueños pueden ser esos hilos sueltos, esas cosas que no están bien abrochadas, esas cosas donde nosotros estamos poniendo nuestros pies, que se pueden convertir en pies de barro, en tobillos de barro, ¿no? Esos sueños, esas fantasías, esas ilusiones, porque están sustentadas sobre eso y no sobre el Dios de los sueños, que es muy diferente. Y ahora vamos a ver cómo el propio Salomón le va dando la vuelta a eso para que lo entendamos. Y esos sueños, que son vanidades, que abundan muchas palabrerías, son esas cositas que cuando vienen las dificultades, cuando no se cumple lo que tú estabas esperando, cuando no tienes lo que pensabas tener, todo eso se derrumba. ¿Por qué? Porque son vanidades que nosotros hemos mantenido en nuestra mente y al final acaban intoxicando nuestra vida espiritual, nuestra sangre o nuestra forma de ser. Dice, donde no hay estima, donde uno no se quiere de verdad, y vamos a ir viendo cómo es quererse de verdad, cuando no hay esa estima verdadera, sana, auténtica que pone el Señor, se pueden colar dos cosas, el orgullo o la falsa modestia. La falsa modestia es la apariencia de piedad, que dice Pablo. Dice, algunos a la verdad tienen apariencia de piedad, pero realmente son cosa mala, ¿no? Eso es la falsa modestia, el aparentar, la hipocresía. De hecho, hay un versículo que habla claramente de la hipocresía. Tengamos cuidado, porque hemos de alimentar una auténtica y sana autoestima, el querernos mucho como Dios quiere que nos queramos. Porque si no estamos alimentando esas dos cosas, el orgullo, la soberbia, la vanidad o una falsa modestia o incluso una falsa moral. La persona que no se quiere suele tener el síndrome de la confirmación, que es decir, que necesita constantemente que le reconozcan,
necesita constantemente que le adulen o que le aplaudan el reconocimiento. Decía un pastor amigo mío, dice, mira, te reconozcan o no te reconozcan, dice, tú trabaja para Dios. Tú trabaja para Dios. Dice, te reconozcan o no te reconozcan. Porque al final, ¿quién es el que nos ha de reconocer? El que ve las intenciones de nuestro corazón, el que ve lo más profundo de nuestro corazón, el que ve las verdaderas intenciones, ¿no? Entonces, si yo lo estoy haciendo para que me reconozcan, mal voy, ¿no? Corremos el riesgo de buscar esta aprobación en lugares equivocados o buscando el camino más fácil. Cuando nosotros necesitamos alimentar esa baja autoestima con reconocimiento, con aprobación de los otros, el elogio de los otros, corremos el riesgo de buscar este reconocimiento, rellenar este hueco emocional en lugares que no corresponden, ¿no? Y entonces uno hace las cosas que Dios no le manda hacer y se mete en lugares donde Dios no te ha mandado ir, porque uno necesita llenarlo, ¿no? Como alguien del que hablábamos el otro día que necesita predicar y se mete allá donde sea porque necesita predicar y que lo reconozcan. Es terrible, ¿no? Porque al final no hacer la voluntad de Dios es malo, pero ir en contra de la voluntad de Dios es muchísimo peor. Dice el capítulo 7, versículo 5, dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Sigue hablando de lo mismo. Es mejor oír un sabio que te reprende, que te dice porque te estás equivocando, a que escuchar la preciosa canción, el sonido, ¿no?, de los necios, es decir, el reconocimiento. Está diciendo que todos aquellos que a veces nos aludan, ¿sabes?, nos elogian, nos ponen la palmadita por la espalda, en realidad eso es puro reconocimiento. Es mejor la represión del sabio. No hacer nada por cambiar es quererse muy poco. Cambiar produce daño, produce dolor. Cambiar, venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Necesitamos cambiar y cambiar cada día. Por eso hablo de darle la vuelta al bordado, ¿no? Para ver cada día qué es lo que debemos de cambiar, qué es lo que tenemos que anudar, qué es lo que tenemos que rectificar, en la puntadita que ha quedado mal. Eso son cambios, los cambios duelen, los cambios llevan tiempo, ¿no? 7:10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Otra cosa, ¿no? Uno va leyendo Eclesiastés y se va rascando la cabeza, pero ¿qué está queriendo decir este hombre? Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, los sabios nunca dicen tiempos pasados fueron mejores. Debemos de aprender a perdonar, debemos de aprender a perdonarnos, debemos de aprender a olvidar de los errores o de las cosas que hicimos en el pasado. Debemos de aprender a mirar a nuestros hermanos con esos mismos ojos. De la misma manera que nos perdonamos, debemos de perdonar, pero de la misma manera que perdonamos, nos debemos de perdonar. Porque hay gente muy ávida en perdonar y en consolar a los demás, pero por dentro no se están perdonando. Por dentro no están teniendo una actitud de quererse mucho. Decir, no, yo tengo que perdonar. Es decir, reconocer que cometí errores, hice cosas que eran por vanidad, hice cosas que no eran del todo la voluntad de Dios, me dejé llevar por las olas de las circunstancias, de lo que fuera, los líos que cada uno se haya metido en la vida, incluso de las cosas buenas que creemos que nos han pasado en la vida, olvidarlas, perdonarlas, rectificar, porque la vida es cambio diario, ¿no? Que nunca digas cuál fue la causa de los tiempos pasados. Eso es de que tiempos pasados fueron mejores. A mí me encanta, ¿no? Hay una historia real que me contaron una vez de una mujer que estaba casada con un señor. Él tenía una empresa importante, y él era un poco más o menos que un tirano. Trataba a sus empleados con tiranía, era arbitrario. Lo mismo, un día cambiaba uno de puesto que ponía al otro, lo degradaba, cambiaba de categoría, le subía el sueldo, le bajaba el sueldo, no rendía cuentas en su casa para nada, la mujer no sabía ni cuánto dinero entraba, ni cuál era los gastos que habían.
Pero él hizo una cosa muy interesante, que la nombró a ella directora delegada de Relaciones Públicas. Un título grandilocuente donde los hayan, pero que no significaba nada, ¿no? Es decir, tú paséate por aquí y entérate de los chismes que hay por la oficina. Básicamente era eso. Y este hombre, pues un buen día, pues se enamoró de una chica más joven que llegó a la oficina, chica nueva a la oficina, como decía el anuncio, se enamoró y la empezó a ascender poco a poco. Le fue dando un poquito más de relevancia y la mujer pues se enfadó y dice, no, pues aquí hasta aquí ha llegado, ¿no? Todo muy bonito, pero hasta aquí ha llegado. Me voy, te dejo, te abandono, como decía la canción, tu mala persona. Entonces ella pues rehizo su vida y conoció a un hombre un poquito más joven que ella, bueno, amable, la cuidaba, la consentía. Era todo amor, pero era pobre. Entonces iba pasando el tiempo y ella empezó a añorar ese puesto de delegada, ¿cómo era? De directora delegada de Relaciones Públicas, si no recuerdo mal. O sea, añoraba, prefería estar en esa situación totalmente tóxica, prefería estar en una situación donde era engañada constantemente, con tal de tener poder, de tener una situación de reconocimiento. Así que, ¿cuántas veces en la vida nosotros hemos tomado decisiones absurdas, no? No pensemos que tiempos pasados han sido mejores, no pensemos que al otro lado del Mississippi la hierba es más verde, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Si os fijáis, mucha gente, ¿no? Si habláis con la gente, habláis de fútbol, ¿no? Es que con el otro entrenador era mejor. Es que cuando jugaba Iniesta de delantero centro, el equipo de imagen. En política lo mismo. Yo estoy viendo gente que era socialista hasta la médula y ahora están añorando a Rajoy. Digo, pues es bestia. No. O sea, pero siempre la hierba es más verde al otro lado, ¿no? Cuando uno se casa con una, bueno, se enamora de una muchacha, luego se acuerda de la novieta que tuvo. Ay, sí, pero aquella sí que era maja, era buena, o al revés, ¿no? Yo tenía un tío que se murió ya, que siempre estaba, yo le decía Don Mississippi, que de ahí me viene, que siempre me acuerdo del refrán, porque él siempre se acordaba cuando era un mujeriego, era una cosa loca, y cuando siempre hablaba de su anterior novia a su novia. Digo, hombre, poca vergüenza, una cosa es que te acuerdes y otra cosa que se los restregues. Así que el ser humano somos así un poquito inconformistas. Quizá por eso es bueno, ¿no? Y recordar continuamente, todos los días, la fidelidad de Dios, ¿no? Nosotros en la vida tomamos las decisiones que tomamos y hemos de contentarnos con lo que tenemos, ¿no? Capítulo 7, versículo 14. Dice, en el día del bien, aquí ya nos empieza a revelar un poquito cuál es la clave. Dice, en el día del bien goza el bien y en el día de adversidad considera, es decir, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, es decir, el bien como la adversidad, a fin de que el hombre nada halle después, es decir, a que sepa ver a Dios en todos los lugares. Así que cuando las cosas nos van bien, vamos a gozarnos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas nos vienen del revés, reflexiona. ¿Reflexiona por qué? Para ver si nos están yendo mal por nuestra culpa, porque estamos haciendo algo mal, porque nuestra reacción es la equivocada, si es porque es la misma cosa que le ha pasado al vecino, si es porque es algo corto, es algo grave, no es tan grave como nosotros nos pensábamos, y a la realidad casi las cosas que nos suceden en la vida que son adversas normalmente no son tan graves como nos pensamos que son. Los problemas en esta vida, hermanos, tienen un propósito. ¿Habéis escuchado o habéis visto algún documental en la tele a mí me hizo una gracia la primera vez que la vi, de cuando nace una jirafa? ¿Lo habéis visto? Yo digo, he visto el parto de un elefante, de un hipopótamo, de cualquier bicho, y el de la jirafa se lía a darle golpes a la jirafa madre. Sí, la puja con la cabeza, la hace rodar, la llena de tierra, incluso le da con el pie así. ¿Por qué hace eso? No, y el locutor dice que para que se espabile,
Y a veces pues la vida nos da patadas, nos golpea, nos tira o nos abandona para crecer. Así que si nosotros estamos pasando por adversidades que a nosotros nos parece que son más las adversidades que las cosas que son buenas, considérate un afortunado. Porque quiere decir que Dios está permitiendo que maduremos y crezcamos más que los demás. Porque a quien bien le va todo siempre en la vida, créeme, que no va a soportar un solo viento en contra. Podemos imaginarnos a la princesa Leonor, ¿verdad? Que ha nacido en una cunita de algodón, no le ha faltado nada. Esta muchacha, cuando tenga 20 o 30 años, tú la sacas de ahí, le das 600 euros al mes y dices, ahora búscate la vida. Con ese dinero, alquílate una casa, cría a tus hijos, paga luz, agua, gas, internet, wifi, come. Solo eso, no le estamos pidiendo a Sierra Leona, no. Ahí mismo, donde vives. Se muere. Esa chica no ha madurado, no va a crecer en la vida, no. Así que cuando nosotros nos vengan estas adversidades o que a nosotros nos parecen adversidades, vamos a reflexionar, vamos a ver por qué nos está viniendo todo eso. Capítulo 9, versículo 10. Y aquí ya se va desenredando un poquito todo lo que Salomón nos quiere decir. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, es decir, más allá, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La fuerza de este versículo no está en la segunda parte, ¿no? Que allá donde vamos no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Porque está hablando desde un punto de vista negativo, o sea que morimos y desaparecemos. La fuerza está en la primera parte, que dice, todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Es decir, vamos a contentarnos con lo que tenemos. Y si nos sale un trabajo de tal cosa, pues gloria a Dios. Y si mi marido se está quedando calvo, pues gloria a Dios. Mónica me conoció calvo, o sea que en ese sentido, lo único que ha añadido al matrimonio son las gafas. Ya era gordito y ya era calvo. El Señor, consérvame la vista. Todo lo que nos viniera a la mano, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué está queriendo decir con eso? ¿Que hagamos todo lo que nos viene a las manos? No, que nos contentemos. Que nos contentemos. Si el Señor nos llama a servir ahora, pues en el hospital, bajando viejitos es un ejemplo, viejitos a la sala, a leerles un versículo, a ayudarles a pasear, gloria a Dios. Y en eso nos vamos a contentar, y en eso estamos demostrando que nosotros nos queremos. Porque yo estoy tan feliz conmigo mismo que no necesito nada externo que me ayude a quererme más que de lo que yo ya me quiero. Entonces, como me quiero tanto, yo soy tan feliz arrastrando a un viejito con una silla de ruedas, como escuchando la palabra ahí sentado, como yendo a pintar a casa de una viejita, como yendo por ahí a las misiones, sea el tamaño que sea lo que nosotros hacemos. Hay otra anécdota, ¿no? ¿Habéis escuchado? Ya que se saben todas las anécdotas. La de los 3 canteros, ¿la sabéis esta? Había uno que le preguntaba, había 3 canteros. Un cantero, ¿sabéis qué es, no? Que pica piedra. ¿No? Si habéis visto la película La Catedral del Mar, yo no la he visto, pero se ve que se pasan, me he leído el libro, se pasan todo el libro picando piedra. Y pues los canteros pican piedra pues para sacar rocas para hacer edificios. Entonces hay uno que le pregunta al primer cantero que se encuentra y dice, ¿tú qué haces? Picar piedra. Se cruza con otro y dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Estoy haciendo ladrillos. La cosa cambia. Le pregunta al tercero, dice, ¿tú qué haces? Está haciendo exactamente lo mismo que los demás. Dice, estoy construyendo una catedral. Fijaos la actitud tan diferente de los 3. Los 3, realmente el primero dijo la verdad. Los 3 estaban picando piedra. Pero el propósito, con la ilusión, que cada uno hace lo que está a su mano, lo que Dios le ha puesto por delante. El primero, enfurruñado, picaba piedra, sí, pero con desprecio, estoy picando piedra. El segundo ya le daba un poco más de sentido, estoy haciendo ladrillos de piedra. Y el tercero ya veía ese ladrillo, estoy picando piedra porque con esto se está construyendo una catedral. Qué bonito, ¿no? Así que todo aquello que nos venga a la mano, sabemos que es palabra de Dios.
incluso nuestro trabajo secular, dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Dice, a vosotros los espirituales hablo. Me hace gracia. Otro día hablaremos de eso. Así que vamos a retroceder un poquito. Vamos a leer más al principio del libro, y vemos así la conclusión a la que llega el sabio, que no hemos dejado de hablar de ella. En Eclesiastés capítulo 2 y versículo 24. Dice así: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Bueno, parece interesante, ¿no? Lo dice la Biblia. Y que su alma se alegre, ¿en qué? En su trabajo, es decir, en lo que hace. En lo que hace. Estés picando piedra o estés vendiendo ajos. También he visto que esto es de la mano de Dios. Qué bonito, voy a leerlo otra vez. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Que se quiera a sí mismo, ¿no? Que coma, que se alimente, que beba y que su alma se alegre de su trabajo. Es decir, no hay nada mejor para el hombre que una vida normal, que una vida cotidiana normal, que coma, que beba. Falta decir aquí, que lo dice más adelante, que esté con su familia, que disfrute de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, que disfrute de la vida. No hay nada mejor para el hombre. Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Así que, si nosotros vivimos a lo que a la apariencia humana es una vida ordinaria, y ordinaria no quiere decir mala, ¿no? Ordinaria es normal, tenemos que alegrarnos, porque dice la Biblia que no hay nada mejor para el hombre, dice, y esto he visto que es de la mano de Dios. Y sigue diciendo, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Habíamos hablado así, Amanda empieza así. ¿Quién se va a querer más que yo mismo? Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Está hablando literalmente de lo que le llaman la autoestima, ¿no? Una autoestima sana. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. No al hombre que le agrada a Dios. Fijaos este detalle. Dice, al hombre que le agrada esto, que le agrada, que se conforma, que se contenta, que está a gusto, que es feliz con una vida normal. Yo me fijo en los viejos de antes, porque cada uno sabía cuál era su cometido. ¿Por qué hoy en día hay tanta frustración en la gente? Porque por culpa de la publicidad, de la televisión, del impulso de la sociedad, se pretende que todos debemos de ser de todo, ¿no? Y tener aquello, y tener lo otro, y tener el mejor coche, la mejor casa, y todo lo mejor, y ser los más importantes del mundo. Pero antes no, cada uno sabía cuál era su sitio en la vida. Y yo veía a mi bisabuela con 12 hijos, ¿no? Que el marido la abandonó cuando ella acababa de parir el 12º hijo, y fue feliz. Y yo la veía y murió con 99 años con una sonrisa en la cara. Y esta era una mujer satisfecha y no tenía nada más que hijos. Y porrones de nietos, y yo su bisnieto, perdón. Yo era su bisnieto, 99 años, era feliz. Veo a los tíos de Mónica que viven en el campo, los dos son solteros, 89, 90 ha cumplido el tío y 87 la tía, acaba de cumplir también. Felices, y no son creyentes, son católicos, pero felices, y tú los ves sonrientes, y se dan a los vecinos, y todo lo que tienen te lo dan, y su actitud es maravillosa. Digo, ¿qué quisiera yo ver en el rostro de los creyentes? Esta actitud. Saben dónde están. Lo que tienen les agrada. Tienen 4 animales, siembran patatas, se tienen el uno al otro, tienen un techo. A esto les agrada. Y dice así, porque al hombre que le agrada ¿qué? Lo que tiene, comer, beber, alegrarse en su trabajo, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador, fíjate que le llama pecador al que está disconforme, al amargado. Dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Tanto, también esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? El ver, en el contexto está hablando de la gente que amontona y está sufriendo, ¿no? Aun teniéndolo todo, están sufriendo. Y para concluir, Eclesiastés capítulo 3 y versículo 10.
Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre come y beba y goce el bien de toda su labor. La moraleja detrás de todo esto es que Dios nos está diciendo, conténtate, no te afanes por tener lo que no tienes, no te envanezcas con tus sueños de voy a ser, voy a tener, voy a hacer tal cosa. Conténtate de tu trabajo, de comer, de beber, disfruta de lo que tienes, dice, porque esto le agrada a Dios. Y faltaría aquí decir que lo podemos complementar, ¿no?, con el mensaje del Nuevo Testamento, porque Dios nos ha amado de tal manera que si se ha dado a sí mismo para sacrificarse por nosotros, ¿cómo nosotros no podemos estar queriéndonos un poquito más? Estando contentos con lo que somos, con lo que tenemos, siendo feos, siendo guapos, siendo altos, siendo bajos, teniendo poco, teniendo mucho, teniendo más trabajo, teniendo menos trabajo, teniendo más ministerio, teniendo menos ministerio, teniendo lo que tengamos, siendo lo que somos y esforzándonos por mejorar cada día. Contentarse no significa conformarse, que es muy distinto, que a veces se confunde uno. Conformarse es decir, pues no quiero más. Contentarse es decir, me contento con lo que tengo y trabajo para tener más, para ser más o para hacer más, siempre y cuando la gloria sea para el Señor. Amén. Y que sepamos que Dios no se olvida de nosotros, que el amor de Dios no tiene fin, que el amor de Dios está por encima de todo, que si Él te quiere con los fallos que tú tienes, que si Él te está sustentando con tal como tú eres, que si a pesar de todas las desgracias que suceden en el mundo tenemos lo que tenemos, sepamos ver más allá y que son episodios temporales en nuestra vida, que lo que hoy nos aflige, mañana nos ha enseñado, que lo que hoy se nos hace difícil, mañana nos va a agradar, que hoy lo que nos parece un trozo de pan duro, mañana nos va a parecer apetitoso, porque Dios está todos los días a nuestro lado. Y concluyo con un versículo que se encuentra, que me encanta, que se encuentra en Isaías 49:15, que hace un símil muy curioso. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, es como que está queriendo decir, la mujer que dio a luz, por lo cual debería de estar contenta, se olvidará de lo que dio a luz para concentrarse en lo mal que lo pasa. Oh, vaya parto que he tenido, dolores de parto, qué difícil es criar un hijo. Yo he visto mujeres así, ¿no? Y a una, que aún a día de hoy a veces no me habla, le tuve que decir, tú no mereces los hijos que has tenido. Porque qué madre es la que se queja continuamente de lo mal que lo pasó, de lo difícil que fue criar a un hijo, de los dolores, que sí, no sé qué, y está siempre recordándoselo a sus hijos. Y dice, termina así el versículo, dice, aunque ella lo olvide, dice, aunque esto suceda, fíjate que Dios mismo dice, aunque esto suceda, lo difícil que es, y pasa, pero pasa hoy en día, no sé por qué, antes no creo que pasara tanto. Dice, aunque ella se olvide del fruto de su vientre, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Pase lo que pase, aunque lo que esté a nuestro alrededor nos sorprenda y nos parezca que es injusto, sepamos que Dios nunca se olvida de nosotros. Por lo tanto, no nos queda otra que contentarnos y buscarle el sentido a lo que tenemos. Ser felices, que comemos, que bebemos, que tenemos trabajo, el que sea.